que hace que sea cada vez más frecuente que la gente tenga patología tiroidea y que parezca algo normal simplemente medicándote de por vida con una hormona que estás tomando de manera exógena. La respuesta normal al momento en el que vos te sientas cansada, con más frío, con aumento de la caída de pelo y otros factores típicamente asociados con hipotiroidismo va a ser que tu médico te recete levotiroxina, una hormona sintética similar a tu hormona tiroidea T4 y que vos vas a tomar el resto de tu vida y que vas a requerir cada vez en mayor cantidad. Si esto te parece normal, no hay ningún problema en que hagas el tratamiento que estás haciendo. El factor clave que vos tenés que entender acá es cómo funciona tu organismo, cómo funciona la glándula tiroides, cuáles son los mecanismos que hicieron que uno necesite hormona tiroidea en primer lugar y por qué se descompagina en algunas personas pero no en todas. Y sobre todo entender cuál es la clave de por qué es cada vez más frecuente que existan enfermedades autoinmunes como la más famosamente asociada a glándula tiroides, que es la enfermedad de Hashimoto. En primer lugar, para entender cómo funciona una glándula, tenés que entender que cualquier fábrica en tu cuerpo que produzca una sustancia necesita tres cosas que si estuviste viendo mis videos ya conoces, que son una buena cantidad de materia prima, una fábrica que funcione para producir la sustancia que vos necesitas producir, en este caso la glándula tiroides, y otro factor importantísimo que es que no haya obstáculos para la producción normal. Estos tres pasos son claves para cualquier producción de cualquier sustancia, no solamente para hormona tiroidea. Pero si lo vas a pensar en términos de hipotiroidismo, lo tenés que pensar de la manera siguiente, que es, en primer lugar, como materia prima necesito tirosina. La tirosina es un aminoácido, no la confundas con levotiroxina. La tirosina es un aminoácido que yo necesito en cantidades aproximadas de unos 1000 miligramos o siempre por encima de 1 gramo, y que es un aminoácido que yo puedo tomar en forma de suplemento que va a ser clave para la buena formación de hormona tiroidea. Si yo no tengo la materia prima, es lógico que no pueda producir la hormona tiroidea necesaria. En segundo lugar, un buen funcionamiento de hormona tiroidea significa que yo necesito darle a mi glándula tiroides el estímulo necesario como para producir la cantidad suficiente de hormona tiroidea. Y esto lo tenés que pensar de la siguiente manera, que es, tu glándula tiroides para producir hormona necesita un estímulo. Si vos estás quieto, es normal, por ejemplo, que vos a lo largo del tiempo hagas menos densidad ósea en los huesos porque tus músculos no están tirando constantemente de tus huesos. Bueno, con la glándula tiroides pasa exactamente lo mismo. Si vos no le das el estímulo, que es sobre todo de actividad física, la reducción a lo largo del tiempo de producción de hormona tiroidea va a ser algo normal, en lo que tu cuerpo se adapta al gasto que vos le estás requiriendo hacer. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, empezando por hacer ejercicios de intervalos de alta intensidad y ejercicios de fuerza que lo que van a hacer es ayudarme a rebalancear mi equilibrio hormonal a medida que voy haciendo ejercicio para ayudarme de a poco a producir más hormona siempre y cuando mi enfermedad venga de un origen simplemente endocrinológico en el que tengo hipotiroidismo y nada más y no en donde tengo Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune y la solución va a venir por el lado de mejorar mi sistema inmunológico. Y el tercer factor clave, obviamente, para la obstaculización de la producción normal va a ser que vos reduzcas los niveles de estrés. Si yo te decía que es importantísimo para una buena producción hormonal que vos no tengas obstáculos en la producción, va a ser importante entonces chequear que esos obstáculos no existan. ¿Cómo? Bueno, viendo que no existan hormonas en tu cuerpo que sean inhibidoras, o sea, que impidan la formación de hormona tiroidea, que son cosas extremadamente fáciles de medir. Con un análisis de laboratorio puedo ver si mi cortisol está elevado, puedo ver si mi prolactina está elevada, y esas dos son hormonas que son famosas por inhibir la producción de hormona tiroidea. Es importante que entiendas estos conceptos porque si yo quiero resolver una enfermedad propia, no importa si es una enfermedad endocrinológica o de otro índole, es importante seguir los pasos que yo necesito para restablecer la salud de mi organismo. A nivel de la enfermedad de Hashimoto y de cualquier otra enfermedad autoinmune, es importante entender que las enfermedades autoinmunes implican que yo me ataque a mí mismo. Eso significa que mi sistema inmune falló en el reconocimiento de lo que es propio y lo que no es propio, y que tuvo una respuesta exagerada, una respuesta de más a algo que no es una amenaza.
Estos dos pasos son necesarios y el segundo paso de estos, la respuesta exagerada a lo que no es una amenaza, es típica de cualquier proceso alérgico. No importa si vos tenés alergia a la lactosa, alergia al gluten, alergia al polen. En todos esos casos estás respondiendo con tu sistema inmune de manera exagerada a algo que normalmente no es una amenaza para vos inmunológicamente hablando, porque no es una bacteria, no es un virus, no es un parásito. Entonces, si vamos paso a paso, es importante que entiendas que hay 6 cosas que van a modificar tu respuesta inmune y la actividad de lo que son las enfermedades autoinmunes. Entonces, si quiero mejorar una enfermedad autoinmune como la enfermedad de Hashimoto, es importante tener en cuenta esas 6 cosas y es importante buscarla. ¿Por qué es importante buscarla? Porque los anticuerpos que vos tenés elevados, que son sobre todo el anticuerpo anti-tiroperoxidasa, es importante hacer el diagnóstico de los anticuerpos que existen en Hashimoto porque los anticuerpos suben, se elevan en sangre, y esto es medible en un análisis de laboratorio, se elevan en sangre de 10 a 12 años antes de que aparezca la elevación de la TSH, que es la hormona que vos primero vas a ver alterada en cualquier tipo de hipotiroidismo, tanto si es por una enfermedad autoinmune como si es por un hipotiroidismo normal de causa endocrinológica y nada más. Entonces, si entendés que estos anticuerpos van a ser los clave y los que van a ser realmente representativos de la enfermedad de Hashimoto, es importante que siempre que vos hagas un control tiroideo, evalúes estos anticuerpos. Primero porque pueden haber aumentado muchos años antes de que vos realmente veas síntomas de la enfermedad tiroidea y que obviamente si los agarrás más temprano más fácil va a ser solucionar la enfermedad. Y por otro lado porque es normal que en un control endocrinológico, si vos estás medicada con hormona tiroidea, es normal que no los hagan porque te digan, mirá, los anticuerpos no varían a lo largo del tiempo, entonces no son necesarios para ir controlándonos naturalmente. Esto es verdad solamente si vos no haces nada para mejorarlo. Si vos haces algo para mejorarlo, obviamente tu parámetro de enfermedad no va a ser cuánta hormona tiroidea vos tenés en sangre, sino cuántos anticuerpos vos tenés en sangre. Esto es importantísimo porque a más anticuerpos, más enfermedad y más rápido voy a destruir mi propia glándula. A nivel de las respuestas exageradas que existen de tipo alimenticio, es importante que vos por lo menos busques cuáles son las sensibilidades particulares tuyas o empieces por eliminar las cosas que más comúnmente generan alteración de sensibilidad a nivel alimenticio, que son sobre todo gluten, lactosa y soja. Estas 3 cosas ya generan una respuesta típica en la mayoría de las personas de respuesta inmune exagerada que va a aumentar la chance de que vos tengas alergias y que va a aumentar la chance de que vos tengas alguna enfermedad autoinmune siempre porque te causa antes un síndrome que ya seguramente escuchaste en mis videos antes, que es el síndrome de intestino permeable. El segundo factor clave a modificar es el factor de los déficits nutricionales. Si no viste mi video sobre los déficits nutricionales y las enfermedades crónicas, te voy a dejar el link en la descripción y ahí arriba para que lo veas, para que puedas modificar las cosas que vos necesitas modificar de tus nutrientes, para que puedas analizar qué déficit nutricional estás haciendo más grave, porque corregirlo es extremadamente fácil y puede hacerte la diferencia a tus síntomas en tu día a día. El tercer factor clave en todo esto es la capacidad que vos tenés para manejar el estrés y para reducir los valores de cortisol en tu organismo. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar también el link en la descripción para el video del cortisol y cómo reducirlo de manera natural, porque el cortisol es uno de los factores que más frecuentemente me encuentro aumentados en las personas normales, sin enfermedad incluso, y que va a ser clave porque arruina el funcionamiento del buen sistema inmune. Entonces, mantener valores elevados de cortisol a lo largo del tiempo de manera crónica va a arruinar tu sistema inmune, va a aumentar la chance de que vos hagas enfermedades autoinmunes. Y esto es gravísimo porque va a reducir tus síntomas mientras esté elevado. Entonces vos no te vas a dar cuenta de que estás generando enfermedad hasta que reduzcas el cortisol. Por eso mi ejemplo siempre es que en los momentos de estrés vos tenés el cortisol elevado, pero vos te enfermas luego del estrés. Cuando el cortisol baja, el sistema inmune mejora y vos ahí tenés el resto físico para hacer los síntomas inflamatorios que vos tenés en tu organismo en ese momento. Es importantísimo medir y es importantísimo, si está elevado, reducirlo de todas las maneras naturales que vas a poder ver en ese video para disminuir la chance de que el factor de estrés esté arruinando tu sistema inmune y genere más enfermedades autoinmunes. El cuarto factor que es clave a nivel del buen funcionamiento del sistema inmune y para mejorar sobre todo cualquier enfermedad como Hashimoto o cualquier enfermedad autoinmune en general
es el síndrome de intestino permeable, como te nombraba antes. Ahora, el síndrome de intestino permeable es básicamente que tu filtración normal de nutrientes que vos absorbés en intestino delgado esté alterada y entren cosas a tu organismo que normalmente no deberían entrar. Toxinas, bacterias, moléculas demasiado grandes como macromoléculas de proteínas, etc. Todas estas sustancias acumuladas en tu organismo, que no posee un mecanismo especial para deshacerse de esas cosas, van a empezar a generar problemas, sobre todo si se acumulan a lo largo del tiempo. Entonces, tener una buena mucosa intestinal que no sea permeable a estas cosas, con una buena mucosidad por delante de la mucosa, que proteja de la entrada de toxinas y la entrada de bacterias que no deberían entrar normalmente, es clave, y es la clave también de generar prevención a futuro y salud a futuro. Por eso el ejemplo típico que siempre doy de si vos comparás una persona de 105 años con una persona de 30 años, ambas saludables, tienen los mismos tipos de patrones bacterianos y de cepas bacterianas de la flora en tu sistema digestivo y no tienen inflamación intestinal, mientras que alguien de 70 o 80 años que sí tiene enfermedad crónica tiene los patrones de cepas alterados y sí tiene alteración de la mucosa con permeabilidad de la mucosa intestinal. Y los otros dos factores que son quizás menos relevantes porque no exigen que hagas algo especial para resolverlos, son la acumulación de toxinas en tu organismo, que si querés resolverla de manera fácil podés hacer todas las depuraciones que tengo en la página web, o incluso te voy a dejar en el link en la descripción las instrucciones para la depuración hepática, que es una de las tantas que existen para depurar tu organismo y que te permite eliminar más rápidamente toxinas. Y la otra que podés ver según los valores que vos tengas de inflamación y de tu sistema inmune y los leucocitos que vos tengas en sangre, son las tendencias a hacer infecciones crónicas. Mucha gente va por la vida manejando niveles altos de inflamación en su organismo porque tiene infecciones crónicas que dan pocos síntomas, pero que están constantemente manteniendo tu sistema inmune en actividad y en alerta, estimulando una producción de anticuerpos, sobre todo de un tipo que se llama IgG, inmunoglobulina G, y que si está elevada va a hacer que aumente la respuesta de tu organismo en las inflamaciones de manera global. Eso lo que hace es aumentar la respuesta inmune contra incluso tus propias células tiroides si vos tenés una respuesta autoinmune. Todas estas herramientas son herramientas que vos podés hacer para ir mejorando tu enfermedad autoinmune y tu enfermedad de Hashimoto, y que son cosas que vos no necesitas confiar ciegamente en para hacerlas. Vos podés evaluar simplemente los anticuerpos mes tras mes, viendo cómo vas mejorando y cómo vas alterando tus valores de anticuerpos acorde a cómo vas poniendo en práctica estas herramientas para mejorar la tendencia a hacer enfermedades autoinmunes, hasta el punto en donde vos negativices esos anticuerpos. Y es esencial que lo hagas, porque si vos no lo haces, la enfermedad solamente va a progresar, y una vez que termine de afectar a tu glándula tiroides, tu actividad autoinmune no se limita solamente a la glándula tiroides. Es por eso que es crucial resolverla, porque rara vez las enfermedades autoinmunes se dan de manera aislada y nunca generan otra enfermedad autoinmune después. Si te gustó este video, te invito a que le pongas me gusta, a que te suscribas al canal, porque todas las semanas vas a recibir videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida y resolver enfermedades de manera no ortodoxa.